Esparza, ¿cómo estás? Pues muy bien. ¿Qué quiere decir desregulación? Desregular es simplificar, quitar toda la maraña administrativa que sistemáticamente entorpece la vida de los españoles, entorpece a los emprendedores, entorpece a los empresarios, lastra la productividad de España, dificulta el crecimiento de las empresas, quitar todo eso y tratar de dejar solo lo esencial. Es una tarea brutal, probablemente imposible de llevar a cabo en una sola legislatura, pero nosotros ya tenemos un estudio, tenemos más de 200 normas localizadas que habría que derogar o modificar. Lo tenemos redactado, tenemos un documento que es un ladrillo brutal, que es con el que vamos trabajando, que podría convertirse en un primer decreto aprobado 2 días después de formar gobierno. ¿Podemos poner algunos ejemplos de ese tipo de regulaciones? Una de las... hay normas que giran en torno a un mismo concepto. Entonces hay desde figuras tributarias que exigen declaraciones múltiples declarando lo mismo, cuya falta de declaración puede hacer que las empresas incurran en sanciones. Pero hay una cosa que es muy interesante, la trampa de los 50 empleados. A partir de una empresa, si una empresa supera los 50 empleados, empiezan a aparecer una serie de obligaciones que vienen cada una de distintas leyes, que son desde un informe de igualdad de género, informe de igualdad salarial, informes de riesgos laborales que llegan al absurdo, informes de emisiones de CO2, de impacto climático, declaraciones de consumo de plásticos, declaraciones de consumos de aguas, que son básicamente obligaciones brutales que suponen que las empresas encuentren en los 50 empleados una barrera, y ves cómo se acumula un volumen de empresas notable en los 49 empleados y nunca superan los 49, los 50. Estos son, al final, lastres al crecimiento de las empresas españolas, que tienen ya de por sí una dificultad para adquirir volumen, que no tienen, por ejemplo, en Italia o en Francia, donde sí que vemos que el sector empresarial tiene mayor robustez, mayor tamaño, pues en España están atascados en niveles o tamaños pequeños, precisamente por normas como estas. ¿Lo que propone Vox es la eliminación o es la síntesis, digamos? A ver, hay normas cuya derogación es lo que se propone, y hay otras normas para las que proponemos la modificación. Por ejemplo, en la regulación de la delación ante delitos de corrupción, que es una norma que modifica el Código Penal, proponemos su modificación, y mucha gente dice, no, pero ¿por qué queréis eliminar esto? Que recientemente me lo han preguntado mucho por la historia de Aldama, que se ha beneficiado de una serie de rebajas penales por esto, y dicen, no, ¿por qué quieren ustedes? No, oiga, es que en esta norma se introduce precisamente para las empresas una serie de obligaciones a partir de determinados peldaños de número de empleados, en las cuales básicamente tienen que hacer declaraciones de hasta el color de los calzoncillos de sus empleados en caso de que haya vestuarios en las empresas. Es una locura, y lo que hay que hacer es modificarlo y simplificarlo. Proponemos que siga existiendo esa posibilidad de beneficiarse penalmente en casos de delación o revelación de pruebas o aportación de pruebas en casos de corrupción, sin duda, pero con simplificación de todos los trámites previos. ¿Y esto corresponde al ámbito autonómico o no es más bien? Ahí estamos viendo a José María Figaredo arrojando al suelo, efectivamente, la cantidad en la presentación bastante espectacular del programa de desregulación. ¿Corresponde al ámbito autonómico o no correspondería más bien a la administración? No, esto en este caso es nacional. Entonces, el programa que presentamos este día aquí en Madrid era la propuesta de desregulación nacional, que ya tenemos redactada y preparada, que llevamos trabajando en ella prácticamente 2 años. En la normativa autonómica todavía no tenemos ese borrador publicable, tenemos ya normas en cada una de estas regiones, y algunas de estas normas afectan también a cuestiones generales. La primera, ventanilla única para los trámites con la administración. Todas las cuestiones que sean solicitudes de licencias relacionadas con industria, con energía, con
iniciativas empresariales en el campo, ventanilla única. Silencio administrativo para todas las licencias a nivel autonómico relacionadas con construcción, mejora o construcción de infraestructuras de transporte eléctrico de menos de 220, que es competencia autonómica. Y en eso estamos empezando a trabajar ahora. Y la idea es que en los próximos meses las consejerías de desregulación empiecen a aprobar en el equivalente al Consejo de Ministros autonómico, empiecen a aprobar estas normas. En su espacio concreto autonómico, con las normas correspondientes. Recordemos que el silencio administrativo consiste, para quien no lo sepa, en que si tú pides algo a la administración y no te contestan en un plazo, es que sí y que vas para adelante. Eso es un tema. A día de hoy la norma es lo contrario, es el no. Claro. Si no te contestan en un plazo, te encuentras con un no. Y recurrir el silencio administrativo al final es mucho más complejo, puesto que no tienes una justificación y motivación de cuál es el no. Básicamente te encuentras con la obligación de reescribir de nuevo tu solicitud enfrentándote a un enemigo invisible que no has podido ver. La administración tiene todas las armas guardadas, no ha mostrado nada. Entonces, hay que darle una vuelta de tuercas y se puede hacer. Una última cuestión respecto a que hay otros temas de los que querría hablar también, financiación autonómica, por ejemplo, techo de gasto, esas cosas. ¿En qué medida esto esta sobreregulación, que por otra parte es una enfermedad europea, lo estamos viendo también en el ámbito comunitario, ¿verdad?, es producto, ¿cómo decir?, del excesivo crecimiento del Estado autonómico? Me da la impresión de que hay tanta regulación porque se generan tantas instancias de control administrativo que hay que llenarlas de contenido y entonces una de sus funciones consiste fundamentalmente en eso. Pero claro, desmontarlo, que en principio es una cosa que puede parecer, bueno, en principio y en final, muy positiva, sin embargo traerá consigo el problema con toda seguridad de que va a obligar a adelgazar muchísimo las estructuras de los gobiernos autonómicos, y ahí estamos topando con intereses creados muy poderosos. Bueno, es que yo creo que el programa de desregulación de Vox al final es algo revolucionario. Nunca ningún gobierno había decidido renunciar a parcelas de poder. O sea, al final la desregulación es decir, oiga, algo que hasta ahora era normado, regulado, declarado que sí y que no por la administración, renunciamos a ello y se lo devolvemos a la libertad de los españoles. Nunca se había hecho, nunca se había propuesto y nunca se había dedicado una consejería o un organismo dentro del gobierno específicamente a ello. Dicho esto, no es la primera vez que Vox hace algo revolucionario. Recordarán muchos que no hace tanto Vox abandonó los gobiernos autonómicos. Nunca jamás un partido había voluntariamente abandonado asientos de poder hasta ese momento. Y la posibilidad de regular, y seguir regulando. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es al final servir al bien común. O sea, no hay más que ser conscientes de que para lo que tenemos que servir, para lo que estamos aquí, es para servir a los españoles, para que la vida de los españoles sea más sencilla, más eficaz, que las empresas españolas puedan crecer más, ser más potentes, más fuertes, exportar más, en definitiva, pensar más en los españoles y menos en la administración. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora mismo, y vamos al tema del techo de gasto, por ejemplo, es que lo que tenemos es un gobierno que fundamentalmente piensa en mantenerse como sea, y da la impresión de que para eso está amagando con unos presupuestos que seguramente no dará tiempo a que se aprueben, pero que son algo así como tirar por la ventana la casa de todos los ciudadanos españoles, ¿no? ¿Cómo está ese asunto ahora mismo? Bueno, el techo de gasto, se ha dicho que se presentaba. El techo de gasto se presenta mañana y se vota mañana en el Congreso. Es el paso anterior a presentar presupuestos generales del Estado. El Gobierno tiene que conseguir aprobar un techo de gasto superior para luego presentar unos presupuestos acordes a ese techo de gasto. Lo que han presentado es absolutamente irreal e irrealizable. Es una ficción. No es más que tratar de prometer dinero absolutamente a todos los grupos de interés con el único objetivo de arañar un puñado de votos. Es una auténtica falacia. Y así vemos que este Gobierno, que dice es el gobierno más social de la historia, tiene las urgencias totalmente abandonadas. Cualquiera que haya ido recientemente a un hospital público lo habrá visto. La educación pública es un absoluto desastre. La han convertido en una maquinaria de lavar los cerebros.
Y de nuevo, los informes PISA de capacidades matemáticas, de capacidades lectoras, hablábamos antes de esos exámenes en los cuales se ha suspendido gente por escribir globo con V. Así es. Es un desastre, un desastre. Por supuesto, las infraestructuras. Quien estos días coja una carretera pública verá que es un auténtico desastre. Quien circule por los trenes va jugándose la vida. Esa es la situación de España. Entonces, un gobierno que recauda más que nunca, que se ha endeudado más que nunca, y aún así tiene España hecha una porquería. ¿En qué se lo están gastando? Eso que se pregunta todo el mundo. Bueno, en putas y varios. No estaban las amantes de Ábalos contratadas en todas las empresas públicas, que precisamente alguna de ellas que se tenía que dedicar a la reparación de las vías de la alta velocidad española. Pues ahí están. España en el año 25, los datos del 26 no los tenemos todavía, en el año 25 concedió en subvenciones directas 52.000 millones de euros. Que se dice pronto, 52.000 millones de euros. Es que es una salvajada. Además de eso tenemos un Estado absolutamente ineficiente, que pierde por todos lados. Recientemente salen unos datos sobre pobreza infantil. España está en la cola total de la Unión Europea en pobreza infantil. Sin embargo, el gasto de España para paliar la pobreza infantil está en los niveles de Suiza. Mientras que gastamos como Suiza, el rendimiento que obtenemos es más bien parecido al de Rumanía. Ese es el problema. Tenemos una máquina que quema leña a expuertas, pero que al final no produce. Y lo que hay que hacer es desregular, simplificar, eliminar todos los trámites que se revelan como innecesarios y mantener solamente lo estrictamente esencial. Dentro de ese laberinto formidable que es el gasto público español, un capítulo clave es el autonómico. Yo creo que no hay ningún español que entienda exactamente cómo funciona el sistema de financiación autonómica. Pero, en fin, ahora tenemos una propuesta nueva, al parecer, que viene del brazo de Salvador Illa y la Generalidad de Cataluña, y que ya ha provocado, entre otras cosas, la respuesta airada de Madrid. Mira, para que todo el mundo lo entienda, las comunidades autónomas tienen varias vías de financiación. Por un lado están los impuestos propios, que son algunos impuestos específicos que tienen las regiones, impuesto a las instalaciones hidráulicas, el impuesto a la nuclear en Extremadura que hemos eliminado, impuesto a grandes superficies, algunos impuestos propios, los impuestos y tributos cedidos, que es la parte correspondiente del IRPF, por ejemplo, la parte correspondiente del IVA devengado en la comunidad autónoma. Bueno, pues con las vías de financiación que tienen las comunidades autónomas, estos impuestos cedidos, ninguna es capaz de pagar sanidad, justicia, educación y seguridad. Ninguna. Todas son deficitarias. ¿Y cómo se compensa ese déficit? Por un lado, con endeudamiento vía préstamos estatales y por otro lado, directamente mediante transferencias estatales que se calculan con una cuenta que nadie conoce, que es absolutamente inmanejable y que es precisamente lo que han planteado ahora el gobierno, que es una cuenta en la que prácticamente un 30% de ese gasto público que se dirige a las comunidades autónomas se lo va a llevar Cataluña. Y que al final no es más que una forma de tratar de sobornar ¿a quién? Pues a Puigdemont, a Illa, al separatismo catalán. ¿Todo esto puede hacerse sin subir más todavía los impuestos al ciudadano? Bueno, sin duda. Lo que hay que hacer es renunciar a parcelas de poder. O sea, la administración pública tiene que ser consciente de que tiene que renunciar a sus gastos, a sus subvenciones, a tamaño de la administración, tendrá que renunciar a determinadas actividades promocionales, tendrá que renunciar a determinadas empresas públicas estatales o públicas autonómicas, tendrá que renunciar a ello, que a día de hoy es muy cómodo tener desde, bueno, la televisión pública, por cierto, a la que se le va a transferir 900 millones de euros para cubrir un agujero que tiene. Es muy cómodo tener una televisión pública que diga y escriba lo que tú quieres. Pues habrá que entender que
Habrá que reducir la financiación y tendrá que financiarse con cargo a su propia actividad. Habrá que entender que determinada empresa pública no se podrá mantener. Habrá que entender que determinadas funciones de subvención, de promoción, de actividades de ocio aquí, actividades promocionales aquí, esta marca democracia que acaba de promover el gobierno, pues habrá que entender que todo eso no se puede hacer. Por cierto, si no se entera usted de la historia, resulta que a alguien en Vox, y no miro a nadie, se le ocurrió... No fue a mí. Se le ocurrió registrar la marca. De tal forma que el gobierno ha tenido que suspender la campaña y ahora se ha ido diciendo que, bueno, que en realidad no era una marca de ropa, que en realidad no iba a poder... Lo que pasa es que resulta que lanzaron una actividad comercial y no registraron la marca. Lo ha hecho Vox. No sé quién ha sido. Sí, a alguien se le ocurrió. Una cosa graciosa. Y lo peor, lo más gracioso es la reacción del gobierno, que suspenden la campaña precisamente por esto. Yo creo que esto ha sido una excusa. De verdad. Sí. Sí, al final esto lo utilizan como una tapadera. Ten en cuenta que nos encontramos con un gobierno, y esto es... Lo más grave de todo esto es, y hablando de desregulación, el problema es que al final lo que hay que pensar es en los españoles. Y precisamente la más grave de la situación, que esto de la marca democracia y tal nos lo podemos tomar como un chascarrillo, lo más grave es que nos encontramos ante un gobierno que está robando a los españoles a manos llenas, que está arruinando las infraestructuras, los servicios públicos, que está alterando la nación, concediendo y regalando la nacionalidad española a diestro y siniestro. Y en esta situación, que es gravísima y terrible, de repente nos van lanzando cortinas de humo, que es pues esta marca, que es una cosa ridícula, que, cuando lo importante es que están robándonos España, delante de nuestra cara, y están dando un golpe de Estado a cámara lenta con la ley en la mano. Una última cuestión. La noticia de esta tarde ha sido que en la Comunidad Valenciana se incorporaba el término prioridad nacional a las ayudas sociales en materia de vivienda, etcétera, ¿no? Bueno, esta es una idea que sacó Vox, que rompió muchos moldes digamos, del discurso políticamente correcto, pero que al final ha terminado siendo aceptada prácticamente por todo el mundo. Pero es que todo el mundo entiende que no tiene ningún sentido que cuando tú, español, necesitas una ayuda del Estado, por circunstancias, en un momento dado, puedes necesitar esa ayuda. Vivienda, o una ayuda económica, o la escuela infantil para tus hijos para poder conciliar con el trabajo. Que te veas preterido, que seas el último detrás de miles de personas que han llegado antes de ayer. Un sistema que se ha levantado no por el euro que he pagado de IVA de hoy, que no me legitima para percibir toda la panoplia de servicios públicos. Este sistema se ha montado en años y décadas de trabajo de nuestros padres, de nuestros abuelos y de sus abuelos. Lo que no tiene sentido es que ahora ese español necesitado sea el último en la lista y se vea excluido por agotamiento del presupuesto. Me contaban el otro día una anécdota. Un militar cuya mujer había tenido que dejar de trabajar porque habían tenido el tercer hijo. Este era soldado y vivía en un barrio de Madrid en el que la renta, por circunstancias, él vivía en un barrio de renta más o menos alta, cobrando un sueldo de soldado. Y cuando van a solicitar la guardería infantil dice que por ingresos se quedan fuera. ¿Cómo es posible que alguien cobre menos que un matrimonio en el que solo trabaja uno como soldado? Eso es porque hay decenas y decenas y decenas de personas que han venido a vivir del estado del bienestar pagado por los españoles. Y básicamente eso es la prioridad nacional, que estamos en España y que una vez las necesidades de los españoles queden colmadas, podremos pensar en las necesidades de quienes están viniendo de fuera. Vendrán más, hasta 6 millones se calculaba un ex responsable de inmigración de la Policía Nacional, según se ha publicado. ¿Se puede desmontar? ¿Eso es reversible? Hombre, sin duda todo se puede desmontar. Y hay que darle un cambio a la mentalidad, hay que cambiar el chip y hay que pasar al sí se puede. Porque cada vez que hablas con personas sesudas, quienes nos escuchen, quizás alguien en su cabeza piense que esto que dice Vox es imposible y lo pensarán legítimamente.
Hay que cambiar el chip, hay que darse cuenta de que se puede hacer todo. Si se quiere hacer, se puede hacer. Tanto es así, y el ejemplo, España se ha salido de un tratado de la Unión Europea que la doctrina discute si es uno de los tratados fundacionales. Y España se ha salido ahora, ¿eh? El Tratado de la Carta de la Energía. No se enteró nadie de esto. No se ha enterado y no se ha acabado el mundo, ¿eh? Nadie ha dicho que el gobierno socialista es antieuropeísta, boicotea a la Unión. No, no. Hay un procedimiento de denuncia del tratado, España lo denuncia, hay un periodo de vacatio durante el cual se sigue aplicando el tratado, llegado ese periodo se deja de aplicar. Y España tiene instrumentos y herramientas para que aquellas normas que resulten lesivas para los intereses de los españoles, que no se apliquen. Y habrá que llevar a cabo ejecutar esos procedimientos, utilizarlos, habrá que llevar a cabo la denuncia de los tratados o la modificación de las leyes españolas que transponen directivas europeas y transponerlas al mínimo, promover la modificación de las directivas. Todo se puede hacer, pero hay que querer. Y en Vox queremos. De tal forma que si llegásemos a tener un 100% de los votos, lo que haríamos es lo que está publicado en ese programa de desregulación. Si sacamos un 50, pues habrá que ir negociando. José María Figueredo, gracias mil. Muchísimas gracias a vosotros. Nos ha quedado claro ya en lo que consiste la desregulación. Me parece simplificar, que eso es importante facilitar, para que todos lo entendamos. Gracias.